Buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto saludarlos. Dicen buenas noches. Ivania, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, dice. Josué, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, dicen. Doña Marita, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Bueno, señores y señores, bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes a la tercera semana de la unidad número 10. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Estamos cada vez más cerca de la parte final, entrando a la recta final de todo este proceso educativo. Espero que les vaya súper bien. Todavía actividades no he calificado todavía. He estado un poquito ocupado. Yo pienso que en el transcurso de estos días ya les he de calificar a ustedes todo lo que son las tareas, foros y actividades que ustedes tienen de la unidad anterior. Recuerden que en el momento ustedes ya deben estar rindiendo los exámenes correspondientes a la unidad número 9, así es que les deseo suerte en las actividades que ustedes tienen programadas durante toda esta semana. Iniciamos el desarrollo de las actividades. Vamos a ir observando. En sus pantallas ustedes van a poder ver el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad número 10, América Latina y el Mundo Moderno, correspondiente al tema número 3. Y en esta semana, en esta nueva clase, vamos a ver la Segunda Guerra Mundial, función de la Organización de Naciones Unidas, de sus siglas la ONU, y la Guerra Fría. Esas son las actividades en cuanto a lo que se debe desarrollar. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de tarea, y a continuación tienen las instrucciones de la tarea. Vamos a iniciar viendo. Vamos a ver en relación a las instrucciones del desarrollo de la tarea. Vamos a ver, recuerden que el trabajo es individual. Deben leer el compendio de la unidad 10, tema número 3. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer en función de la tarea de esta semana? Dice, responda a las siguientes preguntas. Elabore un cuadro resumen acerca de los movimientos de descolonización durante el siglo XXI y clasifíquelos de acuerdo con sus características. La siguiente actividad dice, ¿qué características comunes tuvieron los estados comunes tras su descolonización? Y la tercera actividad, a partir del contexto de la Primera Guerra Mundial, explique por qué los países latinoamericanos asumieron una postura favorable a los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Y son justamente los temas que nosotros vamos a ir desglosando, vamos a ir viéndoles en el desarrollo de esta clase. Recuerden que deben entregar la tarea de forma escrita, clara y ordenada, utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos para ilustrar. El rotulado de la hoja, obligatorio. Deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y a continuación tienen la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 10, estamos en la Segunda Guerra Mundial, ese es el tema, función de la Organización de Naciones Unidas y la Guerra Fría. Correspondientes a la semana 3 del 5 de junio del 2023. Esta tarea permite entregas justamente desde el 5 de junio, la fecha límite de entrega es el 30 de junio y la fecha de publicación de calificación será hasta el 5 de julio del 2023. Entonces tienen el tiempo pertinente para entregar esta tarea. Tienen toda la información pertinente para que ustedes puedan entregar las actividades correspondientes a esta semana.
Iniciamos con el desarrollo de las actividades que se había planificado para esta semana en función de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. La clase anterior nosotros ya habíamos visto un poco sobre la Primera Guerra Mundial, el desastre que se había desarrollado, y en esta hora vamos a hablar sobre América Latina y el mundo moderno, y vamos a ver la Segunda Guerra Mundial, cuáles son los eventos más preponderantes que se dieron. Cuando detonó la crisis bursátil y con la presión de la moratoria de Hoover, los países se olvidaron de los acuerdos suscritos después de la Primera Guerra Mundial, y habíamos visto una serie de acuerdos en los cuales prácticamente Alemania llevó la peor parte, y cada uno obviamente buscó salir de la crisis por sí solo. Estallaron conflictos armados que la Sociedad de Naciones no pudo manejar. Hasta ese entonces la ONU solo era la Sociedad de Naciones quienes se habían estructurado justamente para tratar de controlar todos estos impases bélicos que se habían dado entre naciones. Las tensiones bélicas se incrementaron nuevamente y de esa manera obviamente estuvimos ya en aquella etapa respirando nuevos vientos de guerra. Por otra parte, Alemania estaba inconforme con las limitaciones del rearme que se le impuso la Sociedad de Naciones y no aceptaba las fronteras. Italia tampoco estuvo conforme con las posesiones coloniales que le asignó la Sociedad de Naciones. En ambos países surgieron líderes políticos nacionalistas que aspiraban a dominar toda Europa. Dentro de ellos podemos mencionar el más grande, el mentalizador principal, que fue Adolfo Hitler en Alemania, y por parte de Italia a Benito Mussolini. Ellos son prácticamente los dos personajes más preponderantes en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Las buenas intenciones de la Sociedad de Naciones fracasaron y la Segunda Guerra Mundial estalló en el año de 1939 cuando Alemania invadió Polonia. En cuanto a los impactos de la Segunda Guerra Mundial que culminó en el año de 1945, repercutió en todo el planeta. Cuando intervino Estados Unidos, el hemisferio occidental se involucró directamente en el conflicto. Inicialmente, con el abastecimiento de azúcar, petróleo, respectivamente, Cuba y Venezuela apoyaron al ejército estadounidense y permitieron que en sus territorios se establecieran puntos de apoyo militar. Lo mismo dentro de esto también en Latinoamérica, Ecuador también participó justamente de todos estos procesos, y las Islas Galápagos fueron un punto de apoyo. Prácticamente se militarizó, se cedió a los Estados Unidos para que establecieran bases militares estadounidenses. Luego Alemania atacó barcos petroleros venezolanos y mexicanos en el marco de la operación New Land, que esto quiere decir nuevo territorio. Alemania envió submarinos para atacar barcos mercantes latinoamericanos que apoyaban a los Estados Unidos. México, Brasil y Chile declararon la guerra a los países del eje. Los dos primeros países enviaron soldados y las restantes naciones latinoamericanas rompieron relaciones con los países del eje. Y habíamos visto que igual que la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial también estaba estructurada por la unión de países, se habían asociado países para generar este tipo de conflictos, y dentro de ellos se habían estructurado hacia Europa en los años 1939 dos frentes de unión de países, los primeros que eran los aliados y los otros que eran los países del eje. Y aquí nosotros podemos ver en relación a los países aliados, estaba Gran Bretaña, estaba Francia y estaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ellos son los países que estuvieron del lado de los aliados, mientras que los países del eje, los que estaban inconformes y quienes detonaron la Segunda Guerra Mundial, estaban conformados por Alemania e Italia. Esos son los países que estuvieron participando directamente más activamente. Posteriormente lo haría Lituania, pero ya en una participación bastante menor en relación a estas dos naciones anteriores. Aquí nosotros podemos ver todo el desarrollo dentro de este mapa temático, cómo estuvieron distribuidos geográficamente los países, tanto de los aliados como del eje. En cuanto a las etapas de la guerra, podemos mencionar que las victorias del eje fueron en los años 1939 a 1942. Alemania, liderada por el nazi Adolfo Hitler, ocupó toda Europa Occidental, excepto Inglaterra, que resistía bajo el liderazgo de Winston Churchill
Alemania reconoció el pacto germano-soviético y atacó a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en sus siglas, la URSS. En diciembre de 1941, Japón atacó la base naval norteamericana de Pearl Harbor en Hawái. Esto obviamente fue la excusa para, obviamente, el ataque estadounidense con las dos bombas nucleares, las que detonaron en Hiroshima y en Nagasaki. Con lo que Estados Unidos entró directamente en la guerra, los soviéticos resistían el avance nazi en ciudades como Leningrado y Stalingrado, que estaban sitiadas justamente por los alemanes. En cuanto a las victorias de los aliados durante el año 1942 a 1945, las primeras derrotas alemanas fueron en África y Stalingrado. Para 1943, los aliados entraron en Italia y derrocaron a Mussolini. Entre agosto de 1944 y mayo de 1945, se liberó a París y se cercó a Berlín. En mayo de 1945, Alemania firmó la rendición incondicional. La guerra continuó solo en el frente del Pacífico el 6 de agosto y luego el 9 de agosto de 1945. Estados Unidos lanzó las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki respectivamente. El terrible ataque hizo que Japón obviamente se rindiera por el terrible ataque y las consecuencias negativas que se dieron a causa de estas bombas nucleares. Para tratar de mitigar todos estos eventos negativos que se dieron, prácticamente eventos nefastos, ustedes habrán visto, para los que han tenido la oportunidad de ver algún tipo de documental, todos los campos de concentración donde se les torturaba y prácticamente los prisioneros que entraban a esos sectores prácticamente eran muertos, prácticamente estaban condenados a muerte, ya sea en las cámaras de gases, ya sea por fusilamientos, ya sea en los hornos que eran quemados vivos, y una serie de eventos nefastos que se dieron por parte de los alemanes en los famosos campos de concentración. Uno de los más grandes y más preponderantes dentro de esta historia negra de la humanidad es el campo de concentración de Auschwitz, donde prácticamente fue un mega complejo, donde existían prácticamente instalaciones subterráneas, donde eran eliminados la mayoría especialmente de judíos. Los judíos eran prácticamente exterminados. Los alemanes les consideraban una raza inferior, alguien que deberían ser totalmente eliminados. Lo mismo sucedió con determinadas personas que eran considerados vagabundos, que eran otras personas como meretrices, prostitutas, también eran condenadas a todos estos procesos de erradicación por parte de los alemanes. Obviamente eso se desató justamente para tratar, ellos, en este caso Adolfo Hitler, tenía la idea de que él pertenecía a una raza superior y de hecho los alemanes pertenecían a una raza superior que debían controlar todo el mundo, la famosa raza aria, de la cual se hablaba mucho durante ese precepto histórico, ¿no? Este pasaje histórico bastante nefasto en la historia de la humanidad. Pero a raíz ya de esta última etapa se fundó la Organización de Naciones Unidas, que obviamente fue la evolución de la Organización de Naciones que habíamos visto durante el final de la Primera Guerra Mundial. Acá ya tuvo un contraste y un poco más estructural, una institucionalidad más marcada en todo este proceso. Para ello, al final de la Segunda Guerra Mundial, era indispensable retomar la idea de construir un mundo más pacífico. En junio de 1945, representantes de 50 países, entre ellos Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, China, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela se reunieron para construir la Organización de Naciones Unidas, en sus siglas ONU. Uno de los mayores aportes al mundo de la ONU ha sido la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que hoy por hoy es una guía para las relaciones entre naciones, al igual que toda institución. La ONU ha crecido en sus objetivos y en la actualidad tiene alrededor de 189 miembros que están conformando esta organización.
Los objetivos de la ONU son mantener la paz y la seguridad del mundo, fomentar las relaciones de amistad entre países, incentivar la cooperación internacional en la solución de problemas e impulsar el respeto a los derechos humanos. Esta última parte fundamental. La declaración de la Constitución de la ONU dice, puesto que las guerras se hacen en la mente de los hombres, en la mente de los hombres es donde debe erigirse los baluartes de la paz. Esta afirmación nos compromete a la humanidad entera a desarrollar una cultura de paz por el cambio personal que luego transformará a la colectividad a nivel de todo el mundo. La lucha por la descolonización. Al finales de la Segunda Guerra Mundial, los imperios coloniales europeos se desmembraron. Al interior de cada colonia nació un movimiento que buscaba independencia. A este proceso lo denominamos el proceso de descolonización. La descolonización permitió que nuevas fronteras se crearan y que nuevos países emergieran, pero también aparecieron los conflictos al interior de cada uno de estos, así como rivalidades étnicas y conflictos territoriales. En cuanto a las características del proceso de descolonización, la mayor parte de los procesos de descolonización se desarrollaron entre los años 50 y los años 60. El proceso de descolonización fue muy diverso y sus características dependieron mucho de la región en las que se llevó estas acciones a cabo. Por ejemplo, las colonias británicas se independizaron principalmente por medio de la negociación. Por el contrario, la independencia de las colonias francesas estuvo muy marcado por terribles guerras como fueron las de Vietnam y también las de Argelia. Bastante nefastas estas dos guerras, obviamente que cobró muchas vidas de personas inocentes. En el caso de las colonias de África, la mayoría de los procesos fueron pacíficos y negociados, pero el problema surgió cuando las metrópolis dejaron trazadas fronteras que no tomaron en cuenta las diferencias étnicas de los grupos que antes convivían en una tensa paz bajo el dominio extranjero y que luego de la descolonización buscarían al interior de cada país y con luchas no siempre pacíficas su propia reivindicación y poder de cada uno de estos territorios. Las ex colonias africanas y asiáticas cuentan con una enorme belleza natural y varios de esos países tienen importantes recursos, pero han debido enfrentar problemas diversos originados desde la colonización que han hecho que, en algunos casos, se desarrollen como estados políticamente inestables y económicamente poco competitivos, países poco desarrollados. Varios de ellos se clasifican bajo la expresión países del tercer mundo como su estado, obviamente tomando en cuenta el estado de pobreza en el cual se encuentra. Al finalizar todo este proceso de la de la Segunda Guerra Mundial, la estructuración de la Organización de Naciones Unidas, surgió también un proceso bélico en el cual obviamente no se llegó nuevamente al conflicto armado, pero que sin embargo se desarrollaron tomando en cuenta otros aspectos, especialmente el aspecto económico. A este proceso se le denomina la Guerra Fría. La Guerra Fría es uno de los eventos más preponderantes que se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial. Justamente en este proceso de la Guerra Fría también es lo que nos beneficia a nosotros como usuarios. Prácticamente se da origen a lo que hoy tenemos y podemos interconectarnos, que es el Internet. El Internet en primera instancia fue creado justamente con fines bélicos, con fines de comunicación con con los ejércitos en los frentes de batalla. Entonces, luego de la Segunda Guerra Mundial surgió un nuevo orden con dos bloques opuestos encabezados por los Estados Unidos, sus aliados capitalistas de Occidente y la Unión Soviética a la cabeza por los países comunistas orientales. Las diferencias políticas e ideológicas generaron fuertes tensiones a nivel mundial desde el año 1947. Eso quiere decir que en 1945 finalizó la guerra. 46, 47, casi 2 años de relativa paz y hasta el año 1947 retomamos a estos conflictos también que se empezaron a desarrollar. Esta guerra, la Guerra Fría se desarrolló desde el año 1947 hasta 1991, periodo denominado Guerra Fría con los siguientes sucesos. ¿Cuáles son los sucesos más preponderantes de la Guerra Fría? Primero, la división de Corea.
Corea fue invadida desde el sur por Estados Unidos y desde el norte por la Unión Soviética. Hoy la península está dividida en dos estados, uno es socialista del norte y otro capitalista del sur. Pero esto obviamente ya se eliminó esas barreras que construyeron y obviamente otra vez están unidas en un solo bloque. En este sentido, otro de los eventos más preponderantes es la Revolución China. Desde su triunfo en 1949, la revolución estableció una modalidad propia del socialismo que produjo un gran crecimiento agrario e industrial durante los años 50 y 60. La Revolución China influyó ideológicamente sobre los movimientos socialistas de Latinoamérica, quienes vieron en ella la prueba de que es posible el socialismo realmente. En cuanto a la guerra de Vietnam, uno de los eventos más negativos, a inicios de la década de 1950, los comunistas vietnamitas declararon su país independiente de Francia y Estados Unidos. Se enfrentaron a los comunistas apoyados por China y la Unión Soviética. La revolución triunfó y en 1975 Estados Unidos reconoció la reunificación de Vietnam bajo el régimen socialista. De hecho, esta fue la participación de los Estados Unidos en esta guerra de Vietnam, fue lo más desastroso, lo más fuera de lo común que podía haber sido. De hecho, los Estados Unidos fue uno de los más grandes derrotados durante esta guerra de Vietnam. Durante la crisis de los misiles de Cuba, hubo un proceso, justamente todos estos procesos, dentro de, como de los eventos más preponderantes de la Guerra Fría. También en Latinoamérica se desarrollaron eventos en los cuales marcaron un hito en la historia. Dentro de ellos, la crisis de los misiles de Cuba. En el año de 1959, el líder comunista Fidel Castro y su guerrilla derrocaron al dictador Fulgencio Batista en Cuba. El nuevo gobierno revolucionario nacionalizó los recursos económicos del país, muchos de los cuales pertenecían a empresas norteamericanas. Estados Unidos bloqueó económicamente a Cuba y ofreció apoyo a los opositores de Castro. En el año de 1960, la Unión Soviética estableció relaciones comerciales con Cuba y firmaron un tratado de cooperación militar para instalar misiles nucleares en la isla, apuntando hacia Estados Unidos. Como represalia, en 1962, Estados Unidos bloqueó navalmente a Cuba para evitar la llegada de estos misiles que tras días de angustias y negociaciones finalmente fueron devueltos a los países soviéticos. Esas son como las ideas más preponderantes, los eventos más preponderantes dentro de este proceso de la Segunda Guerra Mundial. Pasamos al siguiente tema. Continuamos con el tema. En el resto de Latinoamérica, Estados Unidos inició todo un proceso de lobby político con los países latinoamericanos para tratar por todos los medios de eliminar cualquier tipo de relaciones. Compañera Adriana, tenga la bondad de apagarme el micrófono, por favor. Como les había estado comentando, en el resto de Latinoamérica, Estados Unidos inició todo un proceso de lobby político con los países latinoamericanos, justamente para tratar por todos los medios de eliminar cualquier tipo de relaciones de influencia socialista. Los países que rechazaron la posición estadounidense fueron México, Argentina y Uruguay. Dentro de estos eventos plantearon la injerencia estadounidense en los gobiernos latinoamericanos para que excluyeran a los partidos de tendencia comunista y socialista. Consolidó el apoyo de los países aliados a través de alianzas estratégicas para resguardar los intereses estadounidenses y evitar intervenciones de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en cualquier estado latinoamericano. Esto le daba a Estados Unidos un mayor control sobre los países que firmaban este tipo de acuerdos. Lamentablemente, este tipo de acuerdos estuvo marcado directamente por eventos negativos en Latinoamérica. Dentro de ellos, nosotros podemos mencionar el famoso Plan Cóndor, mediante el cual prácticamente se instauraron los gobiernos militares. Entonces, de esa manera, obviamente, se persiguió, se detuvo personas, obviamente, que tenían tendencias socialistas, se les torturó, se les desapareció. Entonces, eso no solamente sucedió en
en determinados países, sino fue generalizado en toda Latinoamérica. Y uno de los más grandes y de los más nefastos, una parte negra de la historia latinoamericana, nosotros podemos mencionar el gobierno de Augusto Pinochet en Chile. Prácticamente fue uno de los más sanguinarios y nefastos, quienes prácticamente con el fin de respaldar a los Estados Unidos, obviamente mandó a eliminar a dirigentes socialistas, a dirigentes obreros, a trabajadores, a estudiantes, a profesores, justamente para tratar de establecer y de respaldar toda esta estructura estadounidense. El gobierno estadounidense inició y creó la Alianza para el Progreso, a través del cual se facilitó a los países latinoamericanos miembros una dotación económica, que al final esta dotación económica fue un aspecto nefasto para la economía de todos los países, para el desarrollo y mejora de las actividades del campo, dentro de los campos de la educación, la tecnología, la agricultura y la vivienda. Esto fue totalmente una gran mentira, porque la mayoría, obviamente, desde ese entonces ya estaba plagado todos los procesos de corrupción y lamentablemente todos los recursos fueron a parar a otros, fueron destinados a otros fines, y prácticamente no se atendió en ningún porcentaje programas sociales que están encaminados al fortalecimiento de la educación, de la tecnología, la agricultura y la vivienda, especialmente porque a Estados Unidos no le convenía que nosotros como países latinoamericanos tuviéramos un desarrollo económico, y por ende nosotros sigamos siendo un país simplemente exportador de materia prima. Entonces a ellos les interesaba continuarnos manteniendo bajo el dominio, bajo el control. De lo contrario, prácticamente ellos perderían toda su hegemonía de poder como potencia económica. En la actualidad, prácticamente ustedes verán todos los cambios sociales que se han venido dando y que se siguen dando justamente a partir de este conflicto bélico que se da entre Rusia, prácticamente como tienen un aspecto bastante negativo en todos estos procesos, y cómo buscan un nuevo orden mundial en cuanto a la economía. Poco a poco el dólar va dejando ya de circular en el mercado de exportaciones, en el mercado internacional, en el proceso de negociación de importaciones. Esto va medrando, va menorando la participación que tiene Estados Unidos como una potencia mundial. Vamos a ver un poquito más sobre los orígenes de la Segunda Guerra Mundial. Vamos, de pronto se nos pasó algún detalle por alto, pero vamos a seguir viendo. El origen de la Segunda Guerra Mundial. Sin lugar a duda, la Segunda Guerra Mundial ha sido el conflicto armado más devastador de la historia de la humanidad. Las pérdidas de vidas fueron tremendas. Se calcula que entre 55 y 60 millones de personas murieron durante 6 años que duraron o que duró los enfrentamientos armados, que se extendieron por todo el mundo, desde Europa hasta Asia y desde África hasta Oceanía. Sin embargo, para entender los orígenes de la Segunda Guerra Mundial debemos retroceder a finales de la Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, que culminó con la firma del Tratado de Versalles, el nefasto Tratado de Versalles, que prácticamente este fue el origen de la Segunda Guerra Mundial. Este se firmó el 28 de junio de 1919, a pesar de que el armisticio había sido firmado meses antes, el 11 de noviembre de 1918, para poner fin a las hostilidades en el campo de batalla. Este hecho sería, al menos en parte, el detonante de los acontecimientos que se desarrollaron durante los años siguientes y que acabarían con llevar a Adolfo Hitler al poder y terminar desencadenando un nuevo conflicto que acarrearía episodios tan terribles como el Holocausto, que son los famosos campos de concentración, dentro de ellos el campo de Auschwitz, que es uno de los más donde se desarrollaron una serie de torturas, de genocidios en contra de grandes grupos de personas. La firma del tratado era un duro golpe que de encajar para la delegación alemana. Tanto los representantes del país vencido como los periódicos y la población general entendían que se trataba de un acto de imposición más que de una negociación. Sin embargo, lo que acabó por irritar más a la sociedad alemana
manipulada por la derecha fue la aceptación del artículo 231, en el cual consideraron inaceptable y humillante. Este artículo era introducido a la parte octava del tratado sobre las indemnizaciones y no introdujeron los negociadores estadounidenses. Sabían que los alemanes, perdón, sabían que los alemanes no podían pagar como querían principalmente franceses e ingleses. Indemnizaciones que cubrían todos los costos de la guerra. Así pues, en el artículo 231 reconocía la responsabilidad moral de Alemania por la guerra y su imputabilidad legal por los daños ocasionados. Pero por otra parte, el artículo 232 reconocía implícitamente su incapacidad económica para satisfacerlos, pero desde la derecha alemana se utilizó este artículo como el elemento central de la campaña contra este tratado. Destacados oficiales del ejército y sectores conservadores de la sociedad alemana se mostraron reacios a firmar las condiciones impuestas hacia los alemanes, aún a sabiendas que la alternativa era la reanudación de las hostilidades y la invasión del suelo alemán. Una humillación todavía mayor en esa tesitura. Los partidos de la firma adujeron que no había otro remedio y finalmente Alemania tuvo que renunciar a todas sus colonias y acceder a la entrega de los territorios invadidos a países como Francia, Dinamarca y Polonia. Eso fue parte también de los eventos por los cuales prácticamente Alemania retomaría al 100% todo este proceso de guerra. El periodo de entreguerras, pero aquellas condiciones no fueron lo único a lo que Alemania tuvo que enfrentarse tras la firma del Tratado de Versalles. Se incluyeron asimismo una serie de cláusulas militares que obligaban a reducir drásticamente el ejército alemán y se puso fin al servicio militar obligatorio. También se suprimió la aviación, la artillería pesada y los submarinos. Además, se pusieron ciertas condiciones económicas a Alemania como perdedores de la Primera Guerra Mundial. El tratado no establecía una cantidad a pagar, sino que se dejaba para una comisión que la fijara hasta el año de 1921. Pero sí se haría antes un pago de 20 millones de marcos de oro, que por otra parte incluía los alimentos de los aliados, tendrían que suministrar a una Alemania eh, famélica, prácticamente disminuida, y el coste de la ocupación de Renania por los aliados, todo lo cual sumaba unos 8 millones de marcos de oro. Gran parte de este pago se hizo en especial los valores y barcos de pesca que entregaron los alemanes en los dos siguientes años. Como parte de pago sumarían más de 2.6 millones de toneladas, pero los británicos habían perdido más de 8 en la guerra. Prácticamente no estaban cubriendo ni la mitad de todo lo que se había invertido en este proceso. En el Tratado de Versalles incluyeron una serie de cláusulas militares que obligaban a reducir drásticamente el ejército alemán. Estos eventos obviamente fueron antes del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y prácticamente esto sería el detonante, prácticamente todas estas imposiciones, todas estas barbaridades que también aprovechando que eran países vencidos, obviamente, perdón, a los países vencedores aplicaron una serie de estructuras a los países vencidos, los cuales eran imposibles de cubrir. Esto y sumado que obviamente se les retiró, se les quitó Polonia a Alemania. Esto obviamente generaría el nuevo conflicto y se desarrollaría, daría inicio pues a lo que es la Segunda Guerra Mundial y que nosotros iremos tratando un poco más adentrándonos en todo este tema que está también parte de la historia que a todos nos compromete, que todos tenemos que saber, tenemos que conocer todos los eventos que se dieron, con la finalidad de que a un futuro no se vuelva a repetir todos esos errores que se dieron en el pasado.
De esta manera, señoras y señores, llegamos ya a la parte final de la presente clase. Me despido de todos ustedes. Un gusto haber podido compartir con ustedes. Nos vemos en la siguiente clase. Listo, profesor.